Buenas tardes, mi nombre es Norma Vidal. Hoy voy a hablar sobre la ciudadanía, su concepto y aspectos históricos relacionando a una problemática política. El concepto es la condición que reconoce a un ciudadano como una persona con derecho a una vida digna, pero también con deberes como la elección de los representantes del país o el pago de impuestos. Primero, es importante saber que en el Perú existe una distribución desigual de las riquezas, una mala administración económica y social. El crecimiento de las grandes ciudades ha sido desordenada por la falta de atención a sectores sociales menos privilegiados, por el cual los sectores en los que no se ha invertido lo suficiente es la sanidad, la educación accesible y de calidad. En el pago de impuestos también existe una gran desigualdad, porque los más pudientes pueden hacer maromas financieros para evitar pagarlos o aportar menos, mientras que a la clase media o baja se cobra hasta lo que no se gana. Según Joseph Stiglitz, una alta desigualdad económica crea sistemas políticos que ayudan a perpetuar esa economía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero. En este caso, se puede evidenciar que no se cumple la ciudadanía, porque no reconoce sus derechos de las personas que protestan, así como las autoridades quieren evitar que las personas se involucren directamente con el desarrollo de nuestra sociedad. Con la forma de actuar se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado e indiscriminado y letal de la fuerza contra los manifestantes. En este sentido, vemos distorsionar la forma de organización social, donde se basa en la igualdad que se traduce en derechos y obligaciones para todos. Eso implica acceso a garantías políticas, asistencia social, acatar y respetar las leyes también por parte de las autoridades. Como resultado de reprimir con violencia las protestas, hubo trágicas consecuencias como personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impacto de armas de fuego. Aquí se evidencia que la democracia ha sido vulnerada. Las autoridades no entienden que el ciudadano se debe ver como el eje del cambio y desarrollo social, teniendo en cuenta nuestras semejanzas, también nuestras diferencias, para respetar y no violentar a los que exigen cambios por una mala administración de las reglas del Estado. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre, que es lo que sucedió en el Perú. La democracia insegura que vivimos se está volviendo híbrida y estamos en un gobierno dictador. Por último, no olvidar que la diversidad es un hecho, pero la desigualdad es un derecho. Buenas tardes, mi nombre es Karen Medalí Clemente Antúnez y en esta oportunidad analizaré el caso de las violaciones a los derechos humanos durante las protestas en contra de Dina Boluarte, relacionándolo con el tema estudiado en la semana 10, ciudadanía intercultural. La ciudadanía intercultural se define como la capacidad de los ciudadanos de mejorar sus interacciones con personas de diferentes orígenes culturales. Se trata de promover la comunicación respetuosa con los demás a partir del conocimiento y comprensión de su cultura. De esta forma, se contribuye a la integración, la solidaridad y la convivencia pacífica y constructiva en un país multicultural. Por tanto, la respuesta policial a estas protestas es lamentable, ya que violaron la ciudadanía y los derechos de los manifestantes. Las protestas no solo pusieron de relieve la incompetencia de Dina Boluarte, sino también resaltaron los problemas de desigualdad y la falta de una sociedad más inclusiva y equitativa en nuestro país. Tengamos en cuenta de que estas manifestaciones comenzaron en regiones marginadas, regiones donde la población quechua y aymara es mayoritaria y en donde los pobladores durante décadas han sufrido racismo, clasismo y centralismo, factores que han creado divisiones significativas dentro de la sociedad.
Las protestas no solo exigían la renuncia de Boluarte, sino también pretendían alzar la voz y hacerse notar tras años de exclusión, por lo que es necesario que la presidenta Boluarte asuma su responsabilidad y no minimice esta situación. Para finalizar, es importante recalcar que el diálogo intercultural ayuda a regular las relaciones conflictivas entre el Estado y sus diferentes comunidades y promueve el respeto de los derechos humanos. Por tanto, es crucial como para nosotros como individuos abrazar nuestro compromiso de practicar y promover una sociedad que valore la diversidad de manera democrática. Ahora doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Buenas tardes, soy Stephanie Castillo y hoy vamos a analizar el caso de las graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en el Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que se usó demasiada fuerza causando heridas a los ciudadanos y pérdidas humanas. En este video explicaré por qué considero que la presidenta Dina Boluarte debería enfrentar consecuencias legales. De acuerdo a nuestro tema trabajado en clase, el Estado y la sociedad son fundamentales, ya que este es el órgano supremo del país, quien tiene la responsabilidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos. Lamentablemente, en este caso, el Estado no lo hizo. Nunca paró la violencia como autoridad. Es más, incentivó a que los policías respondieran con más violencia aún. El informe de la Corte destaca que el uso excesivo de la fuerza durante las protestas va en contra del Estado de Derecho y los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, es importante que los líderes sean responsables de sus acciones para fortalecer nuestra democracia y sistema legal. Si los líderes evaden las consecuencias, perderemos confianza en ellos y en nuestro gobierno. Por todo ello, considero que nuestra presidenta debe enfrentar las consecuencias legales y asumir la responsabilidad por las acusaciones. Se debe fortalecer nuestra democracia para hacer justicia a las víctimas y asegurarnos de una justicia para todos. Gracias por ver este video. Buenas tardes, mi nombre es Ángeles Ximena Nolasco Pinedo. A continuación voy a hablar de la democracia del Estado de Derecho relacionándolo al caso donde la CID concluye que hubo graves violaciones hacia los derechos humanos durante las protestas. El Estado de Derecho es un principio de legalidad que se da en el marco de una democracia. Se trata de un principio que impone una serie de condiciones al manejo de la autoridad del Estado y que además está destinado a protegerlos como ciudadanos. Ante esto, la responsabilidad de la presidenta Boluarte, como líder política, su función es garantizar y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad. Sin embargo, en el caso se evidencia el uso desproporcionado y letal de las Fuerzas Armadas, quienes respondieron de manera desigual ante las protestas, utilizando las fuerzas excesivas en diferentes partes del país, sin importar los daños que ocasionarían. Asimismo, hubo numerosas víctimas y heridos y dolor para aquellas familias que solo salieron a protestar sus derechos para obtener un mejor gobierno para el país. Por ello, es importante que la presidenta Dina Boluarte responda por los cargos que se le atribuyen y sea encarcelada de manera inmediata, ya que solo así esto enviaría un mensaje claro sobre la importancia de respetar y proteger los derechos de los ciudadanos e ir fortaleciendo así la democracia y el Estado de Derecho. Muchas gracias y le doy pase a mi compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Broncano Giraldo. A continuación explicaré un breve análisis sobre la institucionalidad democrática. Según el informe presentado por la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú durante el gobierno de Dina Boluarte. Estos actos debilitan la institucionalidad del país y erosionan la confianza en las instituciones encargadas de proteger y respetar los derechos fundamentales.
En primer lugar, las violaciones de los derechos humanos durante las protestas socavan la legitimidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley y el orden público. El uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias generan desconfianza en la imparcialidad y la responsabilidad de estas instituciones, lo que puede dar lugar a la percepción de que los derechos y las libertades de los ciudadanos no están siendo protegidos de manera adecuada. En segundo lugar, las violaciones de los derechos humanos durante las protestas minan la confianza en los mecanismos de rendición de cuenta y justicia. La falta de investigaciones adecuadas y sanciones a los responsables genera impunidad y debilita la confianza en las instituciones para garantizar la justicia y protección de los derechos humanos. En conclusión, las violaciones a los derechos humanos durante las protestas en el Perú bajo el gobierno de Dina Boluarte generan un clima de miedo y represión, restringiendo la participación ciudadana y limitando los derechos y libertad de expresión y manifestación. Para fortalecer la institucionalidad es necesario abordar estas violaciones mediante investigaciones rigurosas y sanciones a los responsables, y promover un ambiente propicio para la participación y el respeto de los derechos humanos. Gracias.